Estamos en vivo y en directo. ¿Qué dijimos la vez pasada? Miguel te lo va a agradecer. Ahí está. Entonces siempre agradece, por más que no grabemos siempre. Bueno, te dijimos, empieza el mes ahora en el mes de Nisan. Esto es para llevárselo, ¿no? Rosh Chodesh es el miércoles de noche, ¿sí? ¿Vas a ayunar? No sé. Bueno, entonces eso se mira y no se toca, ¿Por qué? porque no es nuestro. Claro, es del templo. No me imagino que no ni siquiera piensan robar. Robar es un pecado. Rabino, mira esto como No, lo no dijo tiraron. robar. Rabino dijo Rabino. llevárselo. Así los chilenos dicen. Los chilenos Rabino, dicen. esto está tirado, Rabino. Te lo digo yo. Sí, nosotros estamos más tirados que nada más, pero bueno. ¿Viste? Dale. Propiedad privada. No se Propiedad puede. privada, sí, Capaz señor. que eso lo van a repartir a familias. Encima se fijan que ahí hay cámaras entre paréntesis, ¿sabías, no? Porque me lo estoy llevando No chistes, en serio te digo. todo. Sí, no, te puedes ir a la cárcel, sí, te digo, no sé. Ok, bueno, la cosa es que hablamos del mes de Nisan, dijimos que en el mes de Nisan hay dos opiniones en la que en el Talmud. La opinión del rabino Yoshua y la opinión del rabino Lazar, que dice ¿cuál era? ¿Se acuerdan la controversia, la disputa que hay entre el rabino Yoshua y el rabino Lazar? Los dos discuten en dos temas diferentes, ¿se acuerdan o no? Recuerda un poco. ¿Cuándo es la creación del universo? ¿Cuándo es la creación del universo? Ok, eso es la opinión de Alberto. Esa es la opinión de él. Pero Entonces no cuenta. estudiamos la vez pasada. El Rosh Hashanah de los árboles, en mi opinión. Bueno, eso no se puede ser que haya una opinión que desconozco. El 25 de Elul. El 25 de Elul. Eso es un estudio. ¿Qué digo yo? Eso es una opinión, si se acuerdan, estoy preguntando a la persona en la clase, lo que estudiamos, porque ya lo estudiamos. Entonces la opinión de la Lazar dice que Dios creó el universo el 25 del mes de Elul. Elul es justo el mes antes de Rosh Hashanah. Pero eso, después viene el que dice que no es así, que es Rabbi Yoshua. Y Rabbi Yoshua dice que el mundo se creó ¿cuándo? ¿Se acuerdan o no? 5783. Sí, pero ¿en qué fecha del calendario fue creado? No fue en Elul, sino que fue no el 25 de Elul, sino que fue ¿cuándo? El 26 de marzo, el día de mi cumpleaños. Ayer, el 25 de Adar. El 25 de Adar, ¿sí? 6 días antes del comienzo de Nisan. Entonces, y dijimos también que la discusión también pasa por, como trae Rashi, el comentarista más famoso de toda la Torá, dice que la Torá tiene dos comienzos. Por un lado está el comienzo de la Torá, ¿cuál es el primer versículo de la Torá? Dice: en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el comienzo que todo el mundo conoce. Sin embargo, Rashi tiene una pregunta que dice que la Torá no es un libro de historia. Entonces, ¿por qué la Torá empieza con la creación del mundo? La Torá es un libro de preceptos, de mitzvot. Entonces la Torá tendría que empezar con la primera mitzvah, el primer mandamiento que Dios le dio a los judíos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Lo acabamos de leer justo ayer en el Shabbat. Bendecir los meses. Correctamente, hacer un calendario en el cual Nisan, este mes que comienza ahora, es el primero de los meses del año. Esa es la mitzvah, es la primera mitzvah que Dios nos la da justo antes que salimos de Egipto. Ese es el comienzo. Entonces dijimos que estas discusiones que hay entre Rabbi Yoshua y Rabbi Lazar, cuándo fue la creación del mundo y cuándo es el comienzo de la Torá, dijimos la vez pasada que podemos conectar, unir las dos opiniones. ¿Por qué? Porque como sabemos que cada concepto en la Torá es inmutable y es eterno también. Porque la Torá es la mente de Dios. Así como Dios es inmutable y es eterno, entonces cada concepto, cada palabra en la Torá no puede ni cambiarse y es eterno, vivir por siempre, ¿sí? Incluso una pregunta. Normalmente la defiende una pregunta. Una pregunta es cuando una persona tiene una pregunta, viene otro y le responde. Entonces la respuesta
básicamente cancela la pregunta. Una persona tiene una pregunta, viene otra, de acuerdo a la Torah, sí, pero en la Torah no es así. ¿Por qué? Porque por cuanto que cada concepto en la Torah es perfecto, es eterno e inmutable, es decir, incluso una pregunta sigue quedando ahí después de que se contestó esa pregunta. ¿Se entiende? En otras palabras, vamos a ver acá el ejemplo, es muy buen ejemplo este. Entonces, por ejemplo, tanto el comienzo de la historia de la humanidad, la creación del universo, como el comienzo de la Torah también. Dijimos que hay dos comienzos, o hay dos opiniones también que dicen que hay dos comienzos, de la Torah y del universo, la creación. Entonces, podemos decir que verdaderamente existen dos comienzos. No es que hay una discusión. Las dos opiniones tienen razón, tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Elazar. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Entonces, la opinión es la siguiente. Que existen, como sabemos, existen dos comienzos de la cosa. Cuando una persona hace algo, yo puedo llamar que el comienzo de lo que yo estoy haciendo, una persona quiere construir una cosa, un edificio, una casa, una persona quiere hacer un negocio, lo que sea que la persona quiera hacer. Podemos decir que el comienzo de lo que estoy haciendo es cuando en la práctica lo estoy construyendo, o estoy haciendo ese negocio, ese es el comienzo. O podemos decir que verdaderamente ese no es el comienzo. ¿Por qué? Porque el comienzo empieza en la cabeza de uno. Cuando uno empieza a pensar en cómo voy a construir la casa, en cómo voy a hacer un negocio, es el comienzo verdadero. Significa que hay dos comienzos. Uno es lo profundo, lo interno, y el otro es lo externo. ¿Sí? Y eso es exactamente la diferencia de opiniones. Ahora dice que justamente cuando Dios se puso a pensar en la Torah, entonces hubo primero un comienzo profundo interno, que significa el pensamiento. En el pensamiento divino existió un comienzo, y eso tiene que ver con la esencia de la Torah. La esencia de lo profundo, lo interno de la Torah es el primer mandamiento. El primer mandamiento, eso es lo que es la Torah en sí. Pero después, cuando Dios dice que dice el comienzo, pero de los cielos y la tierra, ese es el comienzo externo. El comienzo de la Torah de manera externa, de manera visible, que la gente, como dice, eso es la parte externa, ¿sí? Y lo mismo es con el comienzo, con la disputa, con la discusión que hay con respecto a la creación. Que la creación del universo, o está en Tishrei, o fue en Tishrei, o fue en Nisan ahora, es de acuerdo a como si vemos la parte profunda o la parte externa de la cosa. Desde el punto de vista externo, vemos en la práctica físicamente que Dios creó todas las cosas justamente antes de Adam Rishon, que fue en el sexto, antes de Rosh Hashanah, ¿sí? Rosh Hashanah nació Adam Rishon, 6 días antes, ahí cuando. Pero de manera interna, de manera profunda, hubo otro comienzo, en el cual Dios pensó en crear justamente ahora, en este mes, ahora, ¿sí? Lo que ayer, ¿sí? ¿Qué pensó crear? El universo. El comienzo de la creación, se puede decir, la manera en el pensamiento, la manera profunda, o en la práctica, en la parte externa. ¿Sí? Separó los cielos de la tierra. Sí, pero los cielos de la tierra, eso es la creación, eso está diciendo uno de los pasos de la creación, que dice los primeros días de la creación. Antes de eso, que había un agujero negro gigante. Antes de los cielos y la tierra. Dios creó todo, los cielos, la tierra, con los ángeles, con todas las cosas, lo creó de la nada al algo, no existía nada. Eso es lo que existía. Un agujero negro. El agujero negro todavía el agujero negro es algo. Nada significa que no existían ni los ángeles, ni los animales, ni los cielos, no existía nada. Dios. Aire, nada. No había nada. Aire tampoco, sino solamente Dios. Primero tenemos que entender que existe la dimensión espiritual. Pero existía la ustedes atmósfera. están hablando de la parte física. No. Un agujero negro, el aire, estas cosas físicas. Por encima de la dimensión universo físico está el universo espiritual. Pero cuando dice que en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, se refiere a que ni lo físico ni lo espiritual existía en absoluto. Dios crea todo de la nada absoluta. Si había algo que existía era Él. Ni las estrellas estaban. Ni las estrellas fugaces tampoco estaban. No estuvo el universo. No existía nada, no, Dios existía nada más. ¿Y dónde sale la Sí. No se puede entender, no tenemos capacidad.
porque no tenemos capacidad ni para quedarnos bien en la tierra. Más Para de un tener... trillón de ángeles. Si solamente somos Mira la guerra. 8 Somos una millones hormiguita. de seres ¿no? humanos. La hormiga es más Ni siquiera. inteligente. ¿Cuál es la? No entiendo cuál. Si son, estamos hablando de dos dimensiones completamente diferentes. La dimensión espiritual, Somos las seres dimensiones irracionales, espirituales no razonamos. con la dimensión física. Entonces, ¿cómo podemos comparar? No comparo. Pero lo que quiero decir es, tú dices, nos has dicho aquí, en esta clase, que existe más de un trillón de ángeles. ¿Ok? ¿Y para qué tantos ángeles si son 8 billones de seres humanos? 8.000 millones. ¿Y quién dice que... ¿Y dónde está escrito que cada ángel corresponde solamente a un ser humano? ¿Por qué está haciendo ese cálculo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con... Dios, es como decir, existen tanta cantidad de elefantes y existen tanta cantidad de, no sé, de chinos. ¿Qué tiene que ver? Cada alma tiene, ¿Qué tiene que ver la 10 ángeles. Pero sería mucho más de 10 ángeles, porque estamos hablando de más de un trillón. No hay ninguna relación entre uno, no tiene nada que ver. Hay muchos tipos de ángeles. Cada ángel Después tiene una están misión los ángeles específica. que están en la tierra y los que están en el nivel espiritual, allá arriba. ¿no? Y después están los ángeles en California. No, los ángeles de Charlie. Los ángeles Charlie también, sí. Yo iba a decirlo antes de que- Rabino, Sí. cada ser humano tiene un ángel, ¿no? Hay gente que tiene más de uno, sí. ¿Ah? Cada vez que uno hace una mitzvah, cada vez que uno se pone tefilín, come kosher, está creando un ángel. Por eso es que mi mamá me decía mi angelito. Te decía que eras un ángel. Porque le hacías comer kosher a ella. ¿Ah? ¿Le hacías comer kosher a ella? Por lo buen hijo que era. Pero si yo acabo de decir, cada vez que uno cumple una mitzvah, uno está haciendo un ángel. ¿Qué tiene que ver con eso? Tú me dijiste que cada persona tiene un ángel una vez. No sé. Bueno, ok, entonces continuemos Vamos. con lo que estamos diciendo. Entonces, esta es la diferencia que hay. Dijimos, está la parte externa y la parte profunda, tanto en la creación como en la Torah. Y la diferencia que hay entre el mes de Tishrei y el mes de cuando viene Rosh Hashanah y el mes de Nisan, ahora que viene Pesach, hay varias diferencias. Una de las diferencias es que la divinidad que atraemos, que logramos atraer, sabemos que el mundo básicamente está regido por la divinidad, todo es Dios, ¿sí? Ahora hay dos diferentes tipos de divinidad. Uno es el tipo de la divinidad, la energía con el cual nosotros traemos al mundo. Cada cosa buena, cada vez que uno se pone el tefilín, cada vez que uno estudia Torah, cada vez que uno come kosher, ayuda al prójimo, todas las cosas buenas, eso nosotros somos los que traemos, atraemos una cierta energía, divinidad a todo el universo. Esto es un tipo solamente de divinidad, la energía. El mundo se rige, eso es una parte. La otra parte es cuando Dios, de repente, Él decide, por más que nosotros hagamos o no hagamos nada, Dios decide, bueno, voy a hacer algo, ¿sí? Uno es de abajo hacia arriba, cuando nosotros, gracias a nuestras acciones, atraemos la divinidad, la energía esta. La energía significa todo lo que el universo necesita y más todavía. Las cosas que uno necesita, la fuerza física, espiritual, salud, dinero, todas las cosas que uno necesita, inteligencia, todas las cosas que uno necesita, uno está la parte nosotros, terrenal, que nosotros logramos, otra es la parte de Dios. Y esta es la diferencia que hay entre estos 2 meses, esta disputa que estamos hablando entre Rabbi Yoel y Eliezer. Uno es el mes de Tishrei, donde está Rosh Hashanah y Yom Kippur de esas fiestas, otro es el mes de Nisan. La atracción de divinidad en el mes de Tishrei, donde están las fiestas Rosh Hashanah, que esto que lo otro, es a través del despertar, un término cabalístico y hasídico, significa el despertar de abajo. Despertar de abajo significa que nosotros somos los detonadores, los que causamos esta atracción de divinidad, el despertar de acá abajo de este mundo. Y la atracción de divinidad en Nisan, en este mes que empieza ahora, es de arriba, significa un despertar de arriba por sí sola, sin que nosotros hagamos nada, ¿sí? Y como vemos claramente que cuando salimos de Egipto, por eso festejamos Pesaj en este mes, porque básicamente los judíos no hicimos casi nada. La cosa viene de arriba. Dios decidió sacarnos, y no es que nosotros los judíos no tuvimos que hacer mucho para que Él nos saque. Dios, porque la cosa viene de arriba, ¿sí? En contraposición de Tishrei, el mes de Rosh Hashanah Yom Kippur, viene después de todo un mes de preparación, en el cual el judío, el mes duro, una persona tiene que hacer teshuvah, tiene que acercarse a Dios, tiene que mejorar las acciones, basado en el trabajo del judío. Todo el mes previo a Rosh Hashanah, así Dios acepta nuestras plegarias en Rosh Hashanah Yom Kippur, ese trabajo de abajo, ¿sí? Las dos cosas. Entonces, por eso es que también sabemos que en los rezos hay
2 partes del año, 6 meses, la mitad del año, pedimos a Dios por lluvias y la otra mitad del año pedimos a Dios por Sequía. Es lógico lo que tú dices, tiene lógica, Claro, pero no le pedimos a Dios por la sequía, no. La No, sequía no es la palabra sequía. no le pedimos a Dios por cosas negativas, le pedimos solamente cosas positivas. Le pedimos la mitad del año por lluvias, que ahora estamos en ese periodo, y ahora en Pesaj vamos a terminar, en vez de lluvia vamos a cambiar nuestras plegarias por la otra mitad del año que le vamos a empezar a pedir. A ver, Odol pregunta. Abundancia. Abundancia. ¿Abundancia? Abundancia tiene que ver con las lluvias, es lo que estamos pidiendo ahora. Por el cambio de las estaciones. Cambio climático. No. Le empezamos a pedir a Dios. Si lo hubiesen acertado, se hubiesen ganado $1 millón. Déjame que lo pensemos un poco más. Dame más tiempo. Espera. ¿Y sabés dónde está el millón? En Silicon Valley. Ah, sí. No, ahí la van clara. Así que, ¿Te gustó el chiste que Tú puse en el sabes banco que ese? $1 millón dólares Sí. era una fortuna, ahora no. Ok, entonces, por favor, que la cháchara que se habla, por lo menos esté conectada con el tema que estamos hablando. Así, porque si no... ok. Como tú dijiste, $1 millón Bueno, de dólares. entonces la cosa es que ahora le empezamos a pedir a Dios, en vez de lluvia, le vamos a empezar a pedir por el rocío. ¿Rocío qué es eso? Rocío es dew. El rocío o la lluvia. Ah, Do you ever drink Mountain Dew? drizzle. You like it? Drizzle. yeah, I like it. Okay, Yeah. so. Pero eso ocurre. El Después dew. la lluvia en un rocío que lo deja en las plantas. Rocío, dew en la mañana. o drizzle Ok. es llovita. Sí. Drizzle es El rocío, vamos a ver cuál es la diferencia entre la lluvia y el rocío. La bendición de la lluvia la decimos justamente en el mes de Tishrei. Después de Yom Kippur viene Sukkot y al final de Sukkot viene Shemini Atzeres. Le pedimos a Dios empezamos a pedir a Dios por las lluvias. La La bendición. diferencia es que la lluvia, si no cesa, puede traer tempestades, inundaciones. Sí. El rocío nunca va a traer Eso. inundaciones. Eso es una de las diferencias que Grande correctamente. diferencia. Sí, señor. Hay varias veces entre el rocío y la lluvia. Por ahí sí. Todos disculpen. El puño parece que alguien le va a dar una piña, le va a dar un trampado. Acostúmbrame a la pandemia. ¿Viste? Desde la pandemia. Ok, entonces, esa es la diferencia que hay entre el mes de Tishrei y el mes de Nisan. El mes de Tishrei le pedimos a Dios por lluvias y el mes de Nisan, ahora que es Pesaj, le pedimos a Dios por el rocío. ¿Por qué? Dice, porque la lluvia es una atracción que tiene que ver con el despertar de abajo. ¿Sí? Y el rocío viene por encima, en otras palabras. La lluvia, una persona la necesita, el ser humano lo necesita constantemente. Para la cosecha, para plantar, una persona lo necesita. ¿Sí? Eso, entonces, fue y sigue siendo el sustento de casi toda la humanidad. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el dinero. Entonces, por eso le pedimos, y eso pasa específicamente a través de nuestro trabajo. Entonces, como dice ¿por qué Dios no creó el mundo? Incluso cuando lo puso a Adán en el paraíso, dice claramente el versículo que Dios lo puso a Adán en el paraíso para trabajarlo y para cuidarlo. Significa que el propósito que estamos acá es justamente para laburar, para trabajar. Hay que trabajar. 6 días vamos a trabajar, el 7º día vamos a descansar. Trabajo no significa solamente material, obviamente significa también espiritual. Tenemos que trabajar lo que Dios quiere y mejorarnos, ¿sí? Pero la cosa es que incluso cómo lograr nuestro sustento, Dios quiere específicamente que a través de que lo logremos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, ¿sí? Obviamente que Dios todo lo puede. Dios podría, al no hacer las cosas, diseñar el universo de tal manera en la cual nadie tenga que trabajar. Y así va a ocurrir cuando venga Mashiach, nadie va a tener que trabajar. Sin embargo, hoy tenemos que hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es solamente para nuestro propio beneficio. No es que Dios le está empezando que nosotros suframos y tengamos que esforzarnos más. El esfuerzo tiene uno de los grandes beneficios, es que la persona se siente mucho mejor cuando gana el pesito a través de su esfuerzo de que cuando se lo regalan.
Entonces, solamente por cuanto que Dios ve nuestro beneficio, entonces por Claro, eso es el concepto de las lluvias. Por El eso valor, el valor. el valor exacto que una persona le da, entonces uno lo siente y le da mucho más ganas. Mucho más. Entonces por eso Dios quiere solamente nuestro beneficio. En otras palabras, Dios no necesita nada para él. Claro. Dios lo que quiere hacer, te crea todo el universo y todas las reglas es para nuestro beneficio. Entonces, por eso lo hace. Entonces las lluvias tienen que ver justamente con el trabajo uno. Por eso le pedimos las lluvias. Le pedimos a Dios justamente en el mes de Tishrei, que dijimos que el mes de Tishrei tiene que ver con el trabajo, con el despertar de abajo del ser humano. Uno tiene que hacer teshuvah, uno se arrepiente, empieza a trabajar consigo mismo, voy a mejorar, que esto que lo otro, ¿sí? En contraposición del rocío, que el rocío lo vamos a empezar a pedir ahora en Pesaj, justamente, el primer día de Pesaj. El rocío justamente viene por una persona que parece que no lo necesita. Seguro que hay necesidades, pero el rocío viene de arriba. Primero que principal, que el rocío es mucho más espiritual que la lluvia. La lluvia la podés sentir, es algo físico, es agua, que una persona la siente, ¿sí? El rocío baja constantemente, es algo parecido que espiritual, una persona no lo siente en absoluto. Baja todos los días está bajando rocío, pero nadie lo ve, nadie lo siente, es algo muy espiritual, ¿sí? Y precisamente ahí cambia en Navidad el rocío por la primavera, ¿no? Por lo del sol. No, el rocío por la lluvia por el rocío, cambia. Empiezas, cambiamos la lluvia por el rezo. El segundo día. El segundo día. Y ahí empieza la Sefirat HaOmer. Correcto. Muy bien. Ok, entonces le pedimos el rocío. El rocío justamente empezamos a pedirle a Dios que baje el rocío. ¿Por qué? Porque también necesitamos, por un lado, está el trabajo nuestro, que por un lado Dios quiere que nosotros gocemos, y cuando una persona goza más a través del esfuerzo de uno, pero por otro lado una persona se tiene que olvidar que todo proviene de Dios también. Entonces, las cosas no pueden hacer solamente a través de que las cosas nosotros trabajemos. Una persona tiene que sentir como, a pesar de que las lluvias no bajan una parte del año, baja el rocío, no baja, hay época de lluvia y hay época que no baja la lluvia. ¿Para qué? Todo está perfectamente diseñado por Dios, que es perfecto. Una de las tantas cosas es que Dios quiere que sintamos también que por más que en un momento que nosotros no trabajamos, la cosa también funciona. O sea, nuestro trabajo es solamente un medio, meramente un medio que Dios quiere para que las cosas en cierto momento también funcionen. Por otro lado, tenemos que ver cómo, a pesar que no baja, nosotros no hicimos, no cosechamos, plantamos, que esto, ¿no? a pesar de eso, Dios nos da el sustento de todas maneras. Entonces están las dos maneras, pero ahora vamos a ver un poquito más en detalle Claro. Vamos a explicar un poquito más. Otra diferencia que hay entre el mes de Nisan que viene ahora y Tishrei es que la energía y la vitalidad que es atraída en Rosh Hashanah en Tishrei por sobre todo el año es limitada. Que eso tiene que ver con la energía divina, todo viene de Dios, pero como sabemos existen dos tipos de divinidad. Un tipo de divinidad, el cual Dios, que es infinito, se vuelve finito, se achica para que nosotros podamos gozarlos y conectarnos, relacionarnos con Él. Es un cierto tipo de divinidad. Es la divinidad, la cual baja, Dios que está infinitamente por encima de todos los mundos físicos y espirituales. Sin embargo, Dios baja y se mete dentro de cada mundo y dentro de cada criatura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conectarnos con Él, ¿sí? Por otro lado, existe el otro tipo de divinidad, la cual está por encima de todos los mundos. ¿Sí? Que eso es lo que llamamos como lo viene de arriba la cosa. Entonces esa es la otra diferencia que existe entre el mes de Nisan y el mes de Tishrei. El mes de Tishrei, ¿por cuánto? ¿Qué? ¿Por qué es el que pedimos lluvia a Dios? Lluvia es algo que nosotros lo podemos sentir, lo podemos palpar, lo podemos agarrar. El dinero, la abundancia, la nutrición, la lluvia, que esto que lo otro. Eso tiene que ver cuando Dios baja y se mete y nosotros lo podemos palpar, nos podemos relacionar con eso. El mes de Nisan es un nivel que viene, que significa un despertar de arriba, como dijimos la expresión esta, cabalística y hasídica. Es un nivel de Dios en el cual está por encima de nosotros. Nosotros, por más que trabajamos, hagamos mucho, no podemos lograr eso. Eso solamente viene de Dios, viene de Dios, ¿sí? Y por eso es que el rocío justamente... Igual la parte del rocío también es una parte espiritual, porque si se le da valor al trabajo cuando está la lluvia, es como que también hay el valor que uno le da, viene de Dios también. O sea, el propio trabajo que uno le da al valorarlo. La lluvia
Eso pasa por el trabajo de nosotros. Claro. El rocío viene directamente arriba, por más que una persona no haga... No, pero no viene de Dios también la lluvia, eso es lo que Obviamente, seguro Claro. que todo viene. Lo que pasa es que es muy buena... eso es una buena contestación. ¿Entendés lo que te digo? La propia valoración Pero, de la uno lluvia- mismo, del trabajo, del ardua trabajo y todo, Sí. es como que Pero es todo algo va- espiritual también. Algo, Sí, pero todo pasa por Dios primero, todo. Todo viene de Dios. La diferencia es si Dios baja y se revela a través de nosotros y de nuestro esfuerzo, o si Dios baja sin pasar a través de nosotros y de nuestro esfuerzo. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que el rocío. Sí, obviamente que todo tiene su pro y su contra. Cuando Dios viene directamente, ahora viene el mes de Nisan, vamos a enfatizar la grandeza del mes de Nisan, porque cuando las cosas vienen directamente de Dios, obviamente que Dios es perfecto y está infinitamente por encima de todos, incluso de los seres humanos más grandes de todos. Entonces una persona puede sentir que la cosa es muchísimo más grande, es sublime. El trabajo, por más sublime que es, lo que nosotros llamamos normalmente una persona, mira esa persona tan inteligente, esa persona tan trabajadora, todas las cosas que una persona puede, grandiosas que uno puede pensar y sentir del ser humano, son incomparables a lo que Dios... Hoy justamente interesante, mi primo, tengo primos en Costa Rica, muy buena gente, uno de ellos me mandó un video que la National Geographic Society, ¿conocen todos? Pagó $1 millón, después se los voy a mostrar, se los mando si quieren, pagó $1 millón por un videito muy cortito, de creo que son 3 minutos. Es increíble, la verdad, después se lo voy a mostrar cómo un tigre o un puma, no sé lo que es, está persiguiendo a un osito, ¿sí? Es interesante porque uno está acostumbrado a ver películas, sé que esto que el otro, pero mi papá, una de sus máximas, siempre desde chiquito me lo dijo, la realidad siempre supera la ficción. No importa cuántas cosas una persona, novelas, una persona lee, hay películas y que esto que lo, uno crece, todos crecemos con esto, pero la realidad siempre está porque la realidad viene de Dios. Claro. La ficción viene de la mente de un ser humano, Claro. Entonces es limitado. Entonces lo que estamos justamente, se puede decir que es increíble como el video no parece, es mejor que una película de Disney o que meten millones y millones de dólares, es como todo, y al final termina, el final feliz, viene la mamá del osito y lo salva, el tigre se va. Parece preparado que está hecho, pero nadie lo preparó. Es increíble cómo está. ¿Tú sabes esas cámaras cuánto tiempo han estado ahí para llegar a eso? Y por Bueno, minutos. la cosa es que... Entonces, esta otra diferencia dijimos que hay entre Tishrei y Nisan. Que Tishrei, por cuanto que es el trabajo del ser humano, por más grande que sea, es limitado. ¿Sí? En contraposición, significa la energía divina que se mete dentro de... Dios es infinito, es perfecto, pero al meterse, para que nosotros podamos conectarnos con Él, se mete dentro de nosotros, esa energía es limitada. Que esto es la raíz de la conducta de la naturaleza. Cuando Dios creó el mundo, el universo, Dios creó el universo con normas de la naturaleza, la gravedad y el sol y la luna y los vientos y toda la cosa tiene que hacer, eso es una manera limitada. Dios se filtra, se achica para poderse meter en cosas que están infinitamente por abajo de él. Eso es la naturaleza, así que esto tiene que ver con el mes de Tishrei. En contraposición de Nisan es este mes ahora, el miércoles a la noche comienza, es el comienzo, es la primera mitzvah de la Torá, es la cabeza de todos los meses del año, que justamente, sabemos que la cabeza es de donde proviene la energía para todo el año. Así como la cabeza de un ser humano, de ahí una persona, a través de primero la persona tiene que pensar y después la persona puede hablar, sentir, hacer todas las cosas. Lo mismo es el comienzo del año, empieza ahora. Que eso tiene que ver con existen dos comienzos, porque Rosh Hashanah también es la cabeza del año. Sin embargo, en Rosh Hashanah estamos hablando ahí el tipo de cabeza del año, el comienzo del año, el cual pasa por lo limitado, porque pasa por el trabajo del ser humano. En contraposición de la cabeza, es el comienzo de los meses del año, acá estamos hablando del comienzo verdadero profundo, que es ilimitado. ¿Sí? Y por eso justamente... tiene que ver en Tishrei, hablamos de la creación del mundo, conmemoramos, principalmente todo el mundo sabe que Dios creó el universo justamente 5 o 6 días antes de Rosh Hashanah, de crearlo al primer ser humano, y eso tiene que ver, cuando Dios creó el universo, tiene que ver con las leyes naturales limitadas,
porque estaba basado en el trabajo del ser humano. Dios creó todo, y sin embargo el mes de Nisan, como dijimos antes, tiene que ver con la salida de Egipto. Festejamos la salida de Egipto. ¿Qué es la salida de Egipto? Como dijimos antes, eso es algo sobrenatural. Dios no solamente que eligió este mes como el primer mes del año, sino que justo en este mes, que el primer mes del año, la redención, Dios eligió que sea con milagros, y los milagros más grandes de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, justamente la conducta, el comienzo del año sobrenatural, están las dos energías divinas que Dios maneja todo el universo. Está la energía divina que Dios se mete y dirige todo de manera natural, de acuerdo a la naturaleza, y está el comienzo de la otra manera de manejar todo el universo, que Dios lo hace de manera sobrenatural. Y los dos son necesarios, obviamente, porque si Dios lo hace, es todo necesario, ¿sí? Había un milagro más grande todavía que la salida de Egipto. ¿Cuál Había es? dicho. ¿Cuál es? La apertura del mar. La apertura del mar es cuando salimos de Egipto, Sí. es parte de la salida de Es Egipto. parte de el gran milagro, pero hay otro milagro por arriba de ese. Por encima El de Mesías, ese, cuando llega el Mesías. cuando Por llega arriba. Mashiach, Habías dicho. cuando llega Mashiach, hay un versículo que dice claramente, así como te dice Dios, cuando venga Mashiach, Dios nos va a mostrar milagros, no, primero que van a ser más grandes. Más grande otra vez, como que que la iba a salida ser de muy Egipto. ínfimo a pesar de todo lo que iban a ver. Exactamente. Y también la resurrección, ¿no? De los, Ese es el más loco. El milagro Dios. más grande cuando todos nos lleguemos bien es en la un tierra. milagro de verdad, ¿no? Hay gente que Hola, dice que yo te odio. hay gente que diría que es más grande el milagro de la vida. Tiempo ya. Y sí. Ok, entonces, Todo- el todo mundo, que- si que- vemos- Es algo de Todo nada, junto. y la resurrección es algo de algo. Si vemos cómo ocurre la cronología, la historia de la humanidad, cuando Dios crea el mundo, Dios crea, dijimos, con una energía limitada. Cuando Dios, 1000 años después, o 1448 años después, que el mundo de Dios se le ocurre sacarnos de Egipto. Cuando Dios nos saca de Egipto, Dios hace exactamente lo opuesto que hizo 2448 años antes. Dios rompe las leyes de la naturaleza. ¿Cuál es la definición de un milagro? Un milagro es justamente romper cuando una persona, cuando las cosas pasan de acuerdo a lo que uno está acostumbrado, sale el sol, sale la luna, eso es natural, uno ve un milagro. Cuando de repente el sol no sale, cuando de repente tiene que haber vientos, entonces eso es un milagro, esa es la definición de un milagro. Entonces Dios rompe, se revela, en otras palabras, cuando Dios rompe la ley de la naturaleza, significa que Dios está revelando un poquito más el nivel de lo que Él es. Cuando nosotros vemos la naturaleza oculta lo que verdaderamente es Dios. Cuando uno ve el sol, por más grandioso que sea, porque todo es la obra de Dios, el sol, la luna, la naturaleza también es la obra de Dios. Sin embargo, es la obra de Dios filtrada. Entonces una persona dice, mira qué lindo que esto, que lo otro, pero no solamente lo ve a Dios. Cuando de repente una persona se rompe las leyes de la naturaleza, de repente baja un ángel, se abren las aguas, que esto, que lo otro, ese nivel Dios está revelando un poquito más lo que Él es. Obviamente que Dios está por encima de la naturaleza, ¿sí? Y podemos decir que estos dos temas, uno depende del otro. Por más que uno parece ser lo opuesto del otro, sin embargo los dos están conectados entre sí. ¿Por qué? Porque la atracción que viene a través del esfuerzo del ser humano, el despertar de abajo, como dije antes, eso es limitado de acuerdo a cómo el ser humano es, y de acuerdo a cada limitación que tenemos nosotros, ese es el tipo de energía que atraemos. Y la atracción que viene a través del despertar de arriba, cuando viene Dios solamente por sí misma, es de acuerdo a cómo es arriba. Arriba significa Dios es infinito. Entonces, todas las cosas que vienen cuando Él nos las da son infinitas. De acuerdo a esto, podemos entender, si lo que estamos diciendo recién tiene que ver con lo que dice recién, cuando venga Mashiach, los milagros no solamente que van a ser mucho más grandes, sino que van a ser tan grandes que incluso los milagros más grandes de la historia que salimos de Egipto van a ser nada en comparación con ellos. ¿Por qué? Porque ahí Dios se va a revelar mucho más de lo que se reveló incluso cuando nos sacó de Egipto. Si Dios se revela, entonces Dios es infinito. Hay muchos niveles de revelación. Si Dios se va a revelar como nunca antes en la historia, de una manera única, va a sobrepasar todos los niveles. Entonces, por eso, obviamente que va a ser la cosa más grande. Pregunta, Sí. ¿va a ser de 0 a 100? O sea, de repente un día empezamos normal y al siguiente fuegos artificiales, o va a ser un proceso Más un proceso, me parece. ¿no? es- no, Me parece que había dicho algo como que era, me ¿no? gustaría que se vea su Es- Eso en la universidad. es una pregunta, La de la calle. sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a Depende de los decir por milagros que qué. vayan pasando. Porque depende cómo definamos del 1 a 100. En otras palabras,
Definitivamente que hay etapas, eso seguro, de acuerdo a todas las opiniones, que hay etapas en la era mesiánica. Las etapas ya empezaron a pasar en la era pre-mesiánica. No, no. O sea, la redención, Entonces, la redención, los días Moshiach, ya empezó a ocurrir un poquito de eso. Entonces, hay milagros que están ocurriendo ahora que... Es poco a poco. O sea, por un lado es poco a poco, por otro lado no podemos llamarlo poco a poco. De hecho hay dos expresiones, que Moshiach va a venir de repente, por otro lado dice que Moshiach va a venir paulatinamente, a través de pasos. Hay una historia en la Gemara que dice que Rafía está viendo el amanecer y comentó diciendo así será la redención de Israel, primero poco a poco y después... Correcto, pero no sé si sea... Sí, señor, tal cual. Entonces, de acuerdo a la opinión que dice poco a poco, significa que ya vemos que el mundo, no todo el mundo se pone a pensar en esto que voy a decir, que vamos a hablar, pero es así, en la práctica estamos experimentando cambios únicos en la historia. En los últimos 20 años, 50 años, 100 años, 300 años, a medida que pasa el tiempo, la humanidad, el universo funcionó, el mundo funcionó de una manera. Hace 5.000 años, 6.000 años, 4.000 años, 3.000 años, 2.000 años, y de repente, hace 300 años atrás, vino la revolución industrial, cosas empezaron a cambiar completamente, una revelación divina única con el Hasidut, también con el Baal Shem Tov, que esto que lo otro, después, a medida que se empezó a divulgar más el Hasidut, empezó también a cambiar. Es una profecía del Zohar, que la parte tecnológica, el mundo va a cambiar mucho, la gente, la salud, un montón de cosas, que menos guerras, también menos crueldad, también el mundo, un montón de cosas, eso es lo que estamos experimentando. Ahora, por otro lado, eso no significa que de repente, por cuanto que esperamos tanto, pero tanto a Moshiach, entonces cuando venga Moshiach, se van a acelerar las cosas de una manera única. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos seguro que está explicado que va a pasar cuando venga la redención es que los judíos nos vamos a ir a Israel. Ahora hay gente que todavía piensa que nos vamos a ir a Israel a través de un barco, a través de un avión, ¿sí? No voy en tren, no voy en avión, Por las pero nubes. conocés vos. La necesito, a Sí. nadie, claro. La Gemara dice que por túneles, ¿no? ¿Cómo? La Gemara dice que por túneles... Por túneles son los cuerpos, los que están enterrados. Es los que están enterrados. Pero vos dijiste que los templos iban a volar también. Claro, exactamente. Y aún estamos cabeza haciendo. Entonces lo dice claramente la Torá, y no hay ninguna discusión al respecto. Dice que los judíos vamos a ir, por un lado dice en las alas de águilas, pero por otro lado, varias veces dice en la Torá que vamos a ir en nubes. Y esas nubes nos van a llevar a Israel, no como un avión o como un barco, sino que muchísimo más rápido. Como una cápsula, como que estés como esas cápsulas que cada calle apareces en China. Exactamente. Sí, hay muchas películas, no sé cuál película vos viste, de un chino, de un japonés. No me acuerdo, pero la cosa es que vamos a ir todos muy rápido, vamos a estar todos ahí, y hasta el punto, como vos dijiste, que no solamente nosotros, va a haber una de las tantas explicaciones de qué significa que los milagros, si uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que los milagros que vamos a experimentar ahora, no solamente que van a ser más grandes, si Dios nos diría que van a hacer tantos milagros como en la salida de Egipto, eso también es más que impresionante. Si uno se pone a pensar, cuando estamos en Egipto, de repente toda el agua se transformó en sangre, de repente cosas que son inimaginables. Si Dios nos diría que va a ocurrir lo mismo, eso ya sería difícil de empezar. Ahora no dice eso, dice que las cosas van a ser tan de una magnitud tan más grande que eso, todo lo que pasa en Egipto se considera. ¿Qué significa? Si uno se pone a pensar que los judíos de todo el mundo, no importa donde estén, de repente subimos en una nube y vamos a subir. Y encima, después de eso, las sinagogas de todo el mundo van a ir. Estamos solamente esto que estamos hablando, por más que sea más que cualquier película de ciencia ficción que esté en el otro, es solamente algo mínimo en comparación con todo lo que pasa. Entonces, la contestación ahí sí que dijo recién, si va a ser paulatinamente, por un lado, sí va a ser paulatinamente. O sea, no es que de repente vamos a llegar a la última etapa de la era mesiánica enseguida. Van a haber etapas. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que entender la magnitud, la grandeza hipergigantesca de lo que significa eso. O sea, va a haber cambios cósmicos. ¿Ah? Cósmicos.
Cósmico, exactamente. Claro, Sí, claro. sí, ¿qué ibas a Y el decir? Y la parte el Mesías, ¿qué habitacional. es? Va a ser hombre, mujer, niño, ¿y qué edad va a tener? Va a ser humano. Un ¿Qué es? hombre, vamos, el Rambam, Maimónides, la ley judía lo define claramente. Es un ser humano, Sí. como vos y yo, con 2 ojos, 2 orejas, descendiente del rey David y el rey Salomón. Sí. ¿Sí? Tiene que ser un rabino, va a ser un rabino, es un rabino. Tienen hasta nombre ya también. Y los Tiene que el nombre, se estén llama Menachem también. Tema. Y él. Semach también se llama, Un obviamente. rabino, Sí. ya un rabino sea una persona ya avanzada, digamos. Sí, De edad avanzada, no es que sí. va a ser. Una persona que se ocupa del judaísmo, de la Torá, tanto como su ancestro el rey David. Una persona tiene que estudiar un poquito qué Bar Kokhba. tipo de persona, como Bar Kokhba, no, el Rambam dice, es interesante Akiva eso. lo definitivo, o sea, pues si también sería Correcto, si pero para ahora- Akiva era suficiente. Sí, pero Rabbi Akiva es un ejemplo que el Rambam, la ley judía, trae para indicarnos lo mínimo que Moshiach puede ser. La halajá en la ley judía dice solamente lo mínimo indispensable, no dice exactamente todas las cosas que Moshiach. Por eso el Rambam parece contradecirse en varias cosas. Por un lado dice que va a ser como Bar Kokhba. Bar Kokhba no fue el tzadik más grande No. o uno de los justos más grandes. No. Por eso el Rambam, la ley judía lo trae a él, diciendo que va a ser como Bar Kokhba, porque para indicarnos que lo mínimo indispensable tiene que ser un líder, menos que Bar Kokhba no puede ser. Tiene que ser un líder de esa envergadura. Ahora, después el Rambam también dice en otros libros, en otros lugares, que va a haber, Moshiach va a ser una persona que va a hacer un montón de milagros. Bar Kokhba no hizo ningún milagro. Hizo milagros, pero no va a hacer nada en comparación con lo que va a hacer O sea, Moshiach. pero que haga milagros lo de menos. Tengo entendido que la capacidad de hacer milagros es, o sea, si hace milagros, no le puedes creer, porque Total. no te dice nada. Ya, pero- O sea, puede ser un mago, por ejemplo. ¿Y por qué se sabe que es hombre y no mujer? Porque Dios eligió al Mesías como hombre y no mujer. Por Moshe Rabbeinu, por ejemplo. O sea, ese es tu Mashiach número 1. El primer Mashiach que hubo fue Moshe Rabbeinu. ¿Por qué la pregunta que estás haciendo es solamente con una mujer? ¿Por qué no decís que Moshiach puede ser un perro? Un perro. ¿Por qué? Porque la Torah dice claramente que Moshiach va a ser una persona, tiene que ser una persona con una cierta conciencia. O sea, todas las cosas, Mejor pregunta si el Mashiach tiene que estar vivo. bueno, sí, hay un montón de También. cosas. Pero vamos a continuar esto a ver si podemos terminar. ¿Está vivo? Rabino. Moshiach está Y vivo. los que estemos muertos, ¿cómo vamos a ir a Israel? ¿No nos van a levantar? También, ¿Por qué no? todos los ¿Cómo judíos no vamos a estar, no va a quedar ninguno, los Todos muertos, los vivos, todos Si vamos tú a me ir dices a... Mashiach, ya te puedo decir el nombre y el apellido. ¿Él te dice? Sí. Sí, sí. Yo te puedo decir quién te dice él que es el Mashiach. A ver. El Rebbe. Me deja Moshiach. El rey, sí. Oye, me Pero pregúntale quiero a él, eso, no me creas. israelita, levántate. Pregúntale. Ok, ayer entonces, podemos decir que estos dos temas, dijimos que depende, depende estos dos temas de lo sobrenatural y lo natural, el mes de Tisha, Rosh Hashanah o el mes de Nisan de Pesach, uno depende del otro. ¿Por qué? Dice, porque la atracción que viene, la divinidad que viene del esfuerzo de nosotros, del ser humano, es limitada de acuerdo, como dijimos, vamos a repetir esto, de acuerdo, como dijimos, de acuerdo a las limitaciones del ser humano. La atracción que viene de arriba es de acuerdo a Dios, que es completamente ilimitado, no tiene absolutamente ninguna limitación. De acuerdo se entiende que el pensamiento con el cual Dios creó el universo en Nisan, esto fue en Nisan, la conexión que hay entre la creación del mundo, que es limitado, con Nisan, tenemos que entender entonces cómo puede ser. Sí, ¿verdad? Me estamos diciendo, hay dos opiniones, dijimos. Una opinión que dice que Dios creó el mundo en Tishrei, antes de Tishrei, ¿sí? Entonces entendemos eso que dijimos, eso se entiende porque es la parte limitada, ¿sí? Ahora, el pensamiento, ¿cómo podemos decir que Dios creó el universo en el Nisan, ¿sí? Crear el mundo por definición es limitarse. Dios está achicando al crear el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué tipo de creación puede ser que la opinión de acuerdo a Rabbi Yeshua, que dice que creó el universo a todo el mundo en el mes de Nisan, eso es completamente ilimitado? Estamos hablando desde el punto de vista sobrenatural. Porque dice que la cosa va a ser que es completamente ilimitada. Entonces, esta discusión, como dijimos, vamos a repetir este concepto también, la discusión que hay entre estos dos grandes rabinos, Rabbi Yeshua y Rabbi Eliezer, en la creación del mundo, dependen de otra discusión similar que tienen, de cuándo va a venir Moshiach. El Rabbi Eliezer dice que, a pesar de que en Nisan, en el mes de Pesach, fuimos redimidos de Egipto, sin embargo, cuando venga Moshiach, vamos a ser redimidos en el mes de Tishrei, en Rosh Hashanah, ¿sí? De acuerdo a Rabbi Yeshua, él dice que así como fuimos redimidos en el mes de Nisan, de Pesach, así también vamos a ser redimidos ahora cuando Moshiach en el mes de Nisan también. Y eso obviamente que es más que
súper relevante a nosotros, pertinente, porque ahora estamos en el mes de Nisan. Entonces Moshiach, a pesar de que Moshiach puede venir en cualquier momento del año, pero ahora estamos justo en el momento, si uno se pudiese pensar, verdaderamente, hablamos, estudiamos, pensamos, Momento preliminar. si uno se pone a pensar lo que significa que la redención no es solamente algo que uno estudia, habla, pero ya está en la práctica, la Torá dice claramente. Entonces, explica el Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de Chabad, que vamos, de acuerdo a sus opiniones, así en la manera de la redención. Que Rabbi Elazar dice que si los judíos, hay dos maneras en que Moshiach puede venir. Dice, una opinión, de acuerdo a Rabbi Elazar, dice que Moshiach va a venir el mes de Tishrei. ¿Por qué? Porque el mes de Tishrei es el mes de la Teshuvah. Perdón, el mes de Tishrei, mejor dicho, es el mes que está simbolizado, representado por el esfuerzo del judío, que viene justo después del mes de la Teshuvah, que es el mes de Lul. Antes de Rosh Hashanah tenemos todo un mes que Dios nos da para que nosotros trabajemos sobre nosotros mismos, con nosotros mismos. Entonces, te ha dicho que Moshiach también va a venir a través de la Teshuvah. De hecho, la ley judía, el Rambam, dice que tenemos una seguridad. No dice solamente que quizás va a ocurrir. El Rambam dice, y el Rambam, entre otras cosas que era muy exacto en cada palabra que decía. Uno de los genios más grandes de la historia. El Rambam decía, Maimónides dice que la Torá nos asegura que primero los judíos vamos a retornar a Dios, vamos a volver a Dios, y recién después Moshiach va a venir. En otras palabras, está diciendo que la condición sine qua non para que venga Moshiach es justamente a través del esfuerzo de los judíos. Los judíos primero vamos a trabajar con nosotros mismos, vamos a acercarnos a Dios, que como vemos claramente, no es solamente algo escrito en los libros, como dijimos con respecto a la redención. Una cosa es estudiar, hablar, pensar, lindo que esto, y la otra cosa es que cuando pase. Ahora estamos viendo en las últimas décadas claramente que este libro, el Rambam, vivió hace 800, 900 años atrás. Y dijo que justo la Torá nos asegura que antes de que venga la redención los judíos vamos a volver a Dios. En las últimas décadas los judíos de todo el mundo están volviendo a Dios como nunca antes en la historia. No solamente que es una profecía, es algo claro que escrita en la ley judía, sino que lo vemos claramente, es algo una de las, no sé si la profecía más grande, es una de las profecías más claras que están ocurriendo enfrente de los ojos de cualquier persona, judío o no judío, religioso, no tiene que ver con eso. Es algo bien claro. Radino, ¿por qué se dice vamos a volver a Dios si siempre hemos estado con Dios? Volver a Dios significa hacer lo que Dios quiere. Si una persona no se pone tefilín todos los días, no come collo, no hace las cosas, no estudia Torá, significa que una persona puede ser judía, es muy buena. Pero estamos con Dios. Estarse en el mundo del pensamiento, yo puedo decir que tú eres amigo mío, pero si tú no haces nunca nada por mí, entonces ¿qué significa ser amigo? Yo puedo decir lo que amo a mi papá, pero si nunca lo llamo a mi papá, que esto que lo otro, entonces... Pero Rabino, nadie es perfecto. Bueno. Eso es una justificación tuya. No. Seguro que sí. ¿Cómo que no? En general, como está el mundo. Bueno, o existe lo que es una cosa es la definición básica de las cosas, otra cosa es justificar las cosas. Bueno, la definición básica de las cosas es que cuando una persona tiene un sentimiento por otro, hace algo, ciertas cosas por el otro. ¿Cuántos es otra cosa? No estamos hablando de cuánto. Hacer teshuvah, por ejemplo, volver a Dios, significa, de acuerdo al Rambam también, la ley judía dice, que si una persona tiene un pensamiento honesto, de que se quiere empezar a poner tefilín, quiere empezar a comer kasher constantemente, si en la práctica no lo logra, pero si la persona fue honesta, entonces esa persona significa que se acercó a Dios. La persona no tiene que transformarse en un justo perfecto, en un rabino grande para volver a Dios. No significa eso. La persona tiene que desear honestamente. Honestamente significa, como dije antes, una persona dice, yo lo quiero mucho a mi papá, pero si yo nunca hablo con mi papá, que esto que lo otro, entonces yo me estoy mintiendo a mí mismo. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Ok, entonces tenemos que decir, entonces de acuerdo, Rabbi Elazar que dice que Moshiach va a venir en Tishrei, ¿por qué dice esta opinión que Moshiach, la redención, va a venir en Rosh Hashanah? Justamente porque Rosh Hashanah es el mes, el momento del año en el cual pasa por Teshuvah, pasa por el arrepentimiento, el volver a Dios, que eso es el de acuerdo al esfuerzo de cada judío. ¿Sí? Entonces por eso dice que Moshiach, la redención, va a venir en Tishrei. En contraposición de Yoshua, Rabbi Yoshua dice que los judíos no vamos a tener que hacer Teshuvah, no vamos a tener que volver a Dios para que venga Moshiach. ¿Sí? Eso, si los judíos por más que no hagan teshuvah, no vuelvan a Dios, Dios lo va a traer a Moshiach de todas maneras, la redención va a volver de todas maneras. ¿Sí? Por eso es que Rabbi Yoshua dice que la redención va a ser en Nisan.
el mes de Pesaj ahora. ¿Por qué? Porque así como cuando estábamos en Egipto, los judíos dijimos antes que no nos esforzamos casi nada para que Dios nos Dios se reveló una bondad infinita para sacarnos de Egipto con milagros gigantescos. De lo mismo va a pasar ahora también. No vamos a tener que hacer mucho, ¿sí? Al respecto. Ok.